Meditación. Fuerzas, dentro del universo intrapsíquico, de la conciencia individual. A continuación, vamos a desarrollar un tema, basado en un desglose general, de las fuerzas, que existen en nuestro interior, con las cuales tenemos que interactuar, y que nos atañen, como conciencias individuales que somos, y en la que se ve implicado, su vehículo, o herramienta inmanente, que es la atención, o flujo de atentividad, manejando esta, ya sea, de forma acertada, o desacertada. ¿A qué nos referimos, con acertada, o desacertada? Pues de forma acertada, significa, que vamos sintiéndonos, cada vez mejor con nosotros mismos, a nivel psicofísico, cuando canalizamos con las fuerzas adecuadas o favorables, al crecimiento interior, y que nos van acercando al ser que somos, y desacertadas, es justo lo contrario, significa que nos vamos alejando de nuestra esencia, experimentando un determinado nivel de sufrimiento, ya que al canalizar nuestra atención, identificándonos con energías desfavorables, se generan pensamientos negativos, deprimiendo las fuerzas de nuestra atención, surgiendo así, el sufrimiento, como resultado de las acciones, promovidas por dichas fuerzas, que provienen del lado oscuro de la mente. Dentro de este universo intrapsíquico, existen tres fuerzas fundamentales, ante las cuales, podemos dirigir nuestra atención, creando y moldeando, nuestra realidad psicosomática, conformando una determinada forma, que va experimentando cambios, con la sucesión de acciones, que se van ejecutando, tanto en el mundo fenoménico, como en el mundo interior, con el modo de actuar, usando de una determinada forma, nuestro flujo de atentividad, con respecto a las proyecciones de la mente, que surgen en nuestra conciencia. Estas tres fuerzas, son las siguientes. Primera. Fuerza del ego negativo, fuerza oscura, o fuerza desfavorable. Segunda. Fuerza del ego positivo, fuerza de luz mental, o fuerza favorable. Estas dos primeras fuerzas, provienen de la mente, y los resultados en la conciencia, dan lugar a una determinada personalidad, o ego, debido a la identificación de la atención, con la mente, sus procesos, y proyecciones. Son las fuerzas básicas, y conforman la dualidad de la mente, y como dijimos anteriormente, la habilidad con la que interactúe nuestra inteligencia, que se halla impresa en nuestro objeto, conceptualizado como atención, es lo que determinará, que atraigamos a nuestra conciencia, una fuerza u otra, también pueden ser mixtas, en un determinado porcentaje de una, con respecto a la otra. Por último, nos encontramos una tercera fuerza, que es la del ser, y es puramente espiritual, es una fuerza de luz extramental, hecha de conciencia pura, y que nos lleva a la homeostasis psicofísica, reordenando toda la psique interior, cuando se logra establecer la atención con asiduidad, en esa conciencia individual pura, que es de lo que está hecho nuestro ser real, trascendiendo nuestra atención, de la dualidad de las fuerzas, positiva y negativa, siguiendo la linde, del camino del medio, logrando así salirnos de la dualidad, alcanzando la unidad con el ser inmanente que somos, y la vía de acceso, es normalmente, a través de un largo, prolongado, constante, y devocional ejercitamiento, en las disciplinas del adiestramiento de la atención, o concentración, y la meditación real. A continuación, vamos a ver qué tipos de energías, beneficios, o perjuicios, se hallan en la naturaleza de cada fuerza. Comenzamos. Primera fuerza. Ego negativo. Encontramos en esta naturaleza, a individualidades, que cometen acciones, que perjudican a los demás, a lo demás, o a sí mismos. Son objetos de críticas malas o desfavorables, por parte de individualidades, con inteligencias que contienen, un uso del razonamiento lógico, ético, y moral, basado en un sentido común, reforzado con una coherencia de vida humanizada, en cuanto a empatía, y sensibilización con seres sintientes, incluyéndose ellos mismos, medio ambiente, y cosas del entorno, del mundo externo o fenoménico. Es, como ya dijimos anteriormente, el lado oscuro de la mente, en cuya fuerza, hallamos los antivalores humanos, creando a seres denominados subhumanos, o bien, homo animales. Entre los antivalores, de este perfil de individualidades, encontramos las siguientes. Codicia, avidez, lujuria, deseo patológico o perjudicial a los demás, a uno mismo, o a ambos a la vez, vicios que afectan, a los propios agregados físicos y mentales, apego desmesurado, ofuscación regular,
Incluso por poca cosa, autoculpabilidad excesiva y continuada, celos enfermizos, envidia insana, mentir como costumbre dañando con ello al prójimo, ira, odio, soberbia, orgullo persistente, prepotencia, enemistarse con facilidad, arrogancia, altivez, desear el mal al prójimo, dañar al prójimo por intereses personales, no por defensa propia, y matar al prójimo o seres sintientes por lo mismo de antes, sin verse impulsadas por ello, las necesidades básicas, o la defensa propia y no hay más remedio. Por el contrario, si es por placer, diversión, u otra causa ilegítima, es impulsada por el ego negativo. Todas estas energías, dentro de una conciencia individual, generan un karma negativo, y es la base que genera un karma desfavorable, y por lo tanto, es una fuente de mala suerte, o desdicha en un futuro. Este es el motor, que acciona a una persona, o individualidad, a realizar acciones de palabra, y actos, que conllevan daños, y perjuicios, a seres sintientes, cosas, y por lo tanto daños a ellas mismas. Siguiendo mucho tiempo, en esta línea conductual, se acaba desembocando, en vidas de sufrimiento, y malos destinos kármicos, incluidas reencarnaciones desfavorables. Siguiendo con nuestro flujo de atentividad, esta senda de negatividad, no se llega a lejos, ya, que tanto las mentiras, como el mal, tienen las patas muy cortas. Pasamos ahora, a analizar, la segunda fuerza de la mente, que se conceptualiza, como ego positivo. Encontramos dentro de esta fuerza, la naturaleza de las buenas acciones, aquellas que no perjudican, ni a lo demás, ni a los demás, ni a nosotros mismos. En esta polaridad de la mente, nos encontramos tendencias autoconstructivas, y constructivas, y la conductuabilidad en este territorio, está basada, en una moralidad, y ética responsable, sin prejuicios, en la que brilla la empatía, hacia seres sintientes, y cosas del entorno. Es el lado luminoso de la mente dual. Los verdaderos valores, que caracterizan a estas individualidades entre otras, son las siguientes. Amor, bondad, generosidad, respeto, deseo constructivo que reporta buenos resultados, a uno mismo, y a los demás, honestidad, alegría, humildad, sencillez, justeza, inclinación natural a ejercer una buena ética y moralidad, sensibilidad, gratitud, amistad, responsabilidad. Las acciones impulsadas por estos valores, generan un karma positivo, y luz, que va emergiendo, de las partes más superficiales, del ser inmanente. Son la base de la buena suerte y sucesivas reencarnaciones favorables. Tercera fuerza. El poder del ser, o vacío mental. Esta fuerza, empieza a fluir, con el descubrimiento de la atención, ejercitada durante la práctica de meditación, a nivel experimental, o vivencial, más allá del intelecto, a través del darse cuenta, de que la herramienta de la conciencia, es decir, la atención, autopercibe, que no forma parte de los contenidos de la mente, sabiendo de primera mano, que el contenido de sí misma, no pertenece al continente del continuo mental, iniciando de esta forma, el camino de abstracción, o involución, de regreso a su verdadera fuente, y que durante ese proceso de involución, o retroceso, persigue conocer, y consagrarse profundamente, con la conciencia de ser individual, produciéndose gradualmente, una fusión con la fuente original, de la cual surge, como fractal, hecha a su imagen y semejanza. Entre los valores que surgen de esta fuerza, caben destacar los siguientes. Virtud primera. El éxtasis. Esta es una de las energías, que puede manifestarse, en el momento, en el que el flujo de atentividad de una conciencia individual, o meditador, logra salir un determinado tiempo, del continuo mental, a través de la meditación, y se caracteriza, por ser la fragancia principal, del estado del ser, emanando su elixir de índole sutil, que es, el amor incondicional. Virtud segunda. Fe, de orden superior. La fe encuadrada, en las energías, que despliega el ser, es aquella que desborda confianza absoluta, en el aquí y ahora, convirtiendo la atención en pura presencialidad, la cual es inmaculada, genuina, y beatificante, desbordando dicha, en la que la mente brilla, por su completa ausencia. Sin embargo, no ocurre lo mismo, con la fe ordinaria, o de orden inferior, que florece en los estériles campos de la mente, en los que la fe, se mueve hacia el futuro lejano, donde toda nuestra atentividad es invertida, en una supuesta deidad, o deseo,
que nos colme de paz y bendiciones, en el futuro, a través de rezos, sacrificios, etc., ante lo cual, nos encontramos a conciencias muy infantiles, en el desarrollo espiritual, involucradas, en estos juegos ilusorios de la mente, que no hacen más que crear espejismos, amplificando de esta forma, la matriz holográfica, de índole psíquica, que la mente usa como treta, para encubrir el camino, hacia la verdadera divinidad del ser inmanente, que somos en esencia, ahora y siempre. Virtud tercera. Poder alquímico. Con la práctica de la meditación, y la concentración, vamos adquiriendo la pericia, en el dominio del arte, de alquimizar, o deshacer, estados negativos que surgen en la conciencia, y la capacidad de crear un clima de pensamientos positivos, para afrontar las vicisitudes de la vida, soportar embistes amortiguando los impactos, con el poder cosechado de la práctica, recordando, en este punto, que leer no es practicar, a pesar de su particular importancia, sobre todo, en los inicios del desarrollo espiritual. Virtud cuarta. Completud. Esta energía manifestada en la conciencia, es un indicador, de que ya se ha llegado a un grado de desarrollo espiritual, en el que la sed de búsqueda de infinito, llega a su fin, acompañada de una sensación espiritual, o extramental permanente, produciendo un trasfondo de paz ininterrumpido, en los agregados físicos y mentales, irradiado desde la conciencia individual. Virtud quinta. Ausencia de apegos, aversiones, y deseos. El progreso gradual, en la desidentificación de la atención, o flujo de atentividad con la mente, va dando como resultado, una vacuidad psíquica, en la que sientes liviandad, ligereza antigravitacional, generándose una sensación continua, de levitación conciencial. Virtud sexta vacío, nirvana, samadhi, tao. Estos conceptos, indican el estado, a los que puede acceder un meditador, de forma temporal, cuando cesa completamente, la actividad mental, y se funde en la atención, que es el observador, con su matriz individual, que es la conciencia individual de cada uno, dando paso, al surgir del vacío, cuya expresión, no puede describirse con la tecnología mental, ya que se quedaría corta. En Oriente, denominan a este estado, como, Satchitananda, que significa, ser, conciencia, beatitud, cuyo vacío, es solo vacío de tejido mental, entrando en escena una nueva fuerza, por denominarlo de alguna manera, ya que es incognoscible, pero sí vivenciable, y cuya estela después de la experiencia, queda impresa en toda la psique, y su resonancia, está siempre presente, como trasfondo en la conciencia, a pesar de los ruidos que pueda hacer la mente, después de dicha experiencia. Se suele caracterizar también, por un estado de silencio, genuino, y sacro. Virtud séptima. Ecuanimidad. Esta energía, alcanzada por una dura brega, en la práctica de la meditación, produce equilibrio, y homeostasis psicofísica, en donde no existe, un exceso de variabilidad anímica, independientemente de las circunstancias, en donde nuestra atención, es capaz de mantener el equilibrio anímico, emocional, y psicológico, tal y como lo hace, un funambulista, en el alambre. Octava virtud. La gracia. Este es el poder supremo, que solo desciende, a voluntad de la fuente original, o matriz cósmica, por designios propios, e inescrutables, a seres, con un desarrollo espiritual superior, por medio, de una lúcida, y vivida experiencia, de iluminación mayor, larga, intensa, y profunda, tras la cual, queda insertada dicha gracia, y solo se halla, en los denominados seres iluminados, que vienen con una misión, de gran alcance, como por ejemplo, Buda, Lao Tse, Patanjali, Bodhidharma, Jesucristo, etc. La fragancia más destacada de esta fuerza, es la compasión de orden superior, en la que no existe, alteración alguna, en su estado de ecuanimidad. Terminamos aquí, con la descripción, de todos los antivalores, valores, y virtudes, dentro de la interacción, de la energía de nuestra atención, en el campo, de estas tres fuerzas. Estas virtudes, cuando están presentes, reordenan todo el universo psíquico, generando un no karma, o antikarma que va disolviendo toda la negatividad progresivamente, purificando por ende, el ego, produciendo en él, una transformación, hacia su aspecto más luminoso, hasta llegar un día, en el que el ego quede trascendido, y presidan las virtudes del ser en la conciencia, sobre todas las demás, de índole mental. Anexo.
dentro de las posibilidades de una conciencia determinada, podemos encontrar, como dijimos al principio, a seres en los que predomina más una fuerza que otra, dependiendo de sus acciones con la atención y el cuerpo, interna y externamente, emergiendo unas energías, u otras, dentro de su campo de conciencia, siendo uno mismo, el arquitecto, artífice, y responsable, de su caída, o evolución. Hay que tener muy en cuenta, que el hecho de estar abonado por méritos, en unas determinadas energías positivas, no implica el hecho, de que no se vaya a caer. Y al contrario, el estar conciencialmente, dentro de energías bajas, no implica, que no se pueda ascender, en la corriente de la evolución personal y espiritual. Hay que recordar, apelando a las analogías, que en una casa, siempre entra polvo, y hay que pasar regularmente la mopa, para limpiarlo. De igual forma en la conciencia, siempre entra el polvo de los pensamientos, en los que se encubren siempre, motas de ego negativo, y hay que pasar la mopa de la atención, vigilando todos los ángulos, para que estén lo más limpios posibles. Vamos a emplear ahora, otra analogía, y que es la siguiente: un deportista que ha llegado al estado de forma, y con poca grasa en su cuerpo, deberá hacer un mantenimiento básico, para no perder dicho estado de forma, pues lo mismo pasa, con la meditación, un cuerpo espiritual, que ha alcanzado un buen estado de forma, necesita un mantenimiento, para así evitar la acumulación de la grasa egoica. Ego que siempre está esperando, los estados de pereza en el ejercitamiento de la meditación, para volverse a instaurar en la conciencia. Bueno, aquí termina la exposición de este trabajo, que considero que va a ayudar mucho, a la comprensión del universo psíquico, dentro del cual, se halla nuestra conciencia individual, con el fin de seguir adquiriendo más herramientas, para trabajar con eficiencia, en el arduo, y difícil terreno, de la práctica espiritual. Me despido de ustedes. Hasta pronto. Bendiciones. Namaskar.